Un ministerio. Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Iglesia, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Llama de Amor. Qué alegría y qué bendición que estemos conectados nuevamente. Quiero invitarles para que cerremos nuestros ojos un momento y pongamos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por este día más de vida que nos das, porque nos permite, Señor, tener un tiempo para adorarte, para alabarte, para agradecerte, Señor, por todas tus bendiciones y para traer también ante ti nuestras peticiones, Señor. Damos muchas gracias por este tiempo que nos permites disfrutar en familia y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Voy a invitarles para que me acompañen a leer el Salmo 33 desde el versículo 1 al 9. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Versión. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. Hoy venimos a darle gracias al Señor por sus maravillas, por su amor, porque Él nos ha amado siempre, porque nos ha cuidado y porque tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que tiene poder para crear, así como creó los cielos, las estrellas, nos creó también a nosotros a su imagen y semejanza. Hoy venimos a darle gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida hasta el momento y por todas las cosas que hará, porque sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos cuida, que nos ama y que cada día nos recuerda a través de su creación sus bondades para con nosotros. Alabemos en esta mañana al Señor con alegría y con gozo. Bendiciones.
Un ministerio. Una familia. Una misión. Llama de amor. Iglesia Cristiana. Muy buenos días, Dios los bendiga, qué alegría poder estar con ustedes en esta mañana, qué bendición que podamos estar otra vez conectados, que estemos juntos. Quiero darle la bienvenida a todas las familias de Llama de Amor que se están conectando en este momento, pedirles de manera especial que nos dejen su saludo en el chat de YouTube. Ahí tenemos la opción de dejar nuestros saludos, nuestros mensajes. Es una de las formas en que podemos darnos cuenta si estamos conectados y que podamos interactuar un poquito, por lo menos saludarnos, mientras que nos volvemos a encontrar presencialmente. Entonces, vuelvo y les reitero, me alegra mucho poder compartir con ustedes este tiempo. Me gustaría que colocáramos este tiempo en manos del Señor, que le diéramos gracias a Él por su presencia en nuestras vidas, por la oportunidad que nos da de estar juntos, de estar en familia, de tener un día más, de tener una semana más en esta tierra para cumplir los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos este tiempo con oración y le damos gracias a Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia Llama de Amor. Gracias por el tiempo que nos has permitido permanecer juntos. Gracias por la bendición que tenemos de poder estar hoy adorándote, alabándote y exaltando tu nombre. Hoy, Señor, queremos presentar esta reunión delante de ti y pedir de manera especial tu presencia, tu sabiduría en medio de nosotros. Hoy, Señor, oro para que tu gracia sea derramada en cada uno de nosotros. Y aunque sabemos, Señor, que la has derramado, ayúdanos también, Señor, a entenderla un poco más y a vivirla. Hoy, Señor, colocamos este tiempo delante de ti y te damos gracias por el inicio de esta reunión. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que hoy traes una palabra de vida para cada uno de nosotros. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, qué importante es comenzar esta reunión en oración, pidiéndole al Señor que esté en medio de nosotros. Y para continuar, me gustaría recordarles a todos la necesidad y la importancia de tener un corazón generoso y de dar para la obra de Dios. Nosotros damos de lo que Él nos dio a nosotros primero, no es al contrario. De hecho, si tú tienes la oportunidad de dar, es porque Dios te ha bendecido, es porque Dios ha prosperado tu vida, es porque tienes los recursos, los medios, la fuerza, el talento y los dones que Él ha derramado sobre ti para poder tener una vida productiva. Entonces, sé que algunos tienen un lugar especial en donde depositan sus ofrendas y sus diezmos, y quiero invitarlo para que las deposite en ese lugar y para que de esa forma también adoremos a Dios a través de lo que damos. Cuando damos una ofrenda, estamos adorando a Dios. Estamos haciendo un apoyo para extender su reino y para que su palabra corra a todos los lugares posibles. Entonces lo invito para que de manera reverente también le presentemos esa ofrenda y esos diezmos al Señor. Padre Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos das de ofrendar, de diezmar. Gracias, Señor, porque nosotros damos de lo que hemos primero recibido de ti y lo damos con acción de gracias, despojándonos del egoísmo, despojándonos de la avaricia, despojándonos de la idolatría hacia el dinero y hacia los bienes materiales de este mundo. Hoy, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por cada ofrenda que nos has permitido presentar delante de ti. Lo hacemos con agrado, lo hacemos con alegría y lo hacemos con amor, porque tú nos has dado todo, absolutamente todo lo que tenemos.
Hoy te entregamos, Señor, este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, ya tuvimos la oportunidad de celebrar nuestro primer aniversario. Todo salió mejor de lo que esperábamos. Me siento feliz, me siento gozoso al saber que somos una comunidad que a pesar de la distancia se mantiene unida en el espíritu, se mantiene unida en oración, se mantiene unida en fe y se mantiene unida con un propósito claro de vida, un propósito que Dios nos ha dado y que seguiremos cumpliendo en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, está comenzando un nuevo mes. Está finalizando este año 2020 que ha dejado cicatrices, que ha dejado heridas. A otros les ha dejado bendiciones, cosas muy buenas. Aunque pienso y creo que Dios usa nuestro dolor y que Él no desperdicia el dolor que hemos sufrido, sino que de alguna manera a través de ese dolor podemos aprender y podemos llevar nuestra vida a un nivel de reflexión diferente. Creo que es un tiempo en el cual podemos darle gracias al Señor por todas las bendiciones que mes a mes trajo sobre nosotros. Y también darle gracias a Él, aún por las situaciones difíciles por las cuales hemos tenido que atravesar. Con dolor tengo que decir que algunas familias de la iglesia han perdido seres queridos, pero no quiero que desfallezcan. No pierdan la esperanza y no perdamos la esperanza, porque Dios los tiene a ellos en su presencia y hay un lugar especial que ellos están ocupando en este momento. Entonces, iglesia, como este es un mes atípico en el cual pues las personas ya se desenfocan un poco de algunas actividades y se empiezan a enfocar en otras. Y es un mes en el cual hay mucho comercio, en el cual hay muchas compras y se disfrazan ciertas cosas en donde se celebran ciertas fiestas con tal vez una excusa de querer celebrar algunas fiestas religiosas que realmente pues no lo son, pero sí se usa este tiempo para comprar muchos regalos, para comprar muchas cosas materiales. Y quiero decirle algo, este es un mes en donde Dios se va a revelar a nosotros y nos va a enseñar acerca de algunas cosas que son regalos que Él nos ha dado. Regalos que Él ha preparado para nosotros. Y quiero hacerle una invitación. Y es que despeguemos un poco los ojos de lo material. Y no nos enfoquemos en este mes solamente en cosas materiales. Miremos un poco más allá. Y apreciemos aquellos regalos espirituales, aquellos dones espirituales que Él ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y hoy es un día especial, porque como lo pueden ver, vamos también a tener la oportunidad de compartir la cena del Señor, el pan y el vino. Y vamos a darle también gracias a Él por la oportunidad que nos da de celebrar y de conmemorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y hablando de regalos, ya para entrar al tema de hoy, para los que les gusta tomar nota, el tema de hoy tiene como título El regalo de la gracia. El regalo de la gracia. Qué tema tan lindo cuando tuve la oportunidad de revisarlo y de leerlo y de estudiarlo. Y quiero que hagamos una oración antes de entrar al tema. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú vas a impartir en nosotros. Gracias por esta palabra que trae revelación para nuestras vidas.
Espíritu Santo, hoy acudo en tu ayuda para que me ayudes a explicar este tema tan importante, pero tan mal entendido. Ayúdame, Espíritu Santo, que sea tu gracia hoy en mí para explicar esta gracia tan maravillosa que tú nos has dado. Hoy, Señor, te entrego este tiempo en tus manos y te pido que unjas mi boca con poder para predicar tu palabra. Coloco este tema delante de ti. Dame sabiduría, la que viene del cielo, para explicarlo de la manera más correcta posible. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, el regalo de la gracia, nuevamente. Y cuando se menciona gracia, es una palabra que en el ámbito secular casi no se utiliza. Es una palabra olvidada. Si usted sale a la calle y le pregunta a las personas, ¿para usted qué es la gracia? Muchos le pueden contestar, no, pues que yo le caiga bien a los demás, que yo sea agraciado, que haga reír a otros, que le caiga bien a otros. Y ese es el concepto que en el mundo secular se le tiene a la gracia. No hay un entendimiento de qué es la gracia. De hecho, hay algo que me llama la atención y que recuerdo en este momento. Hay un autor que es de mis favoritos, C.S. Lewis, que fue un profesor universitario y un pensador del siglo, creo que fue inicios del siglo XX. Y él llegó a un lugar donde estaban reunidos varios teólogos y estaban debatiendo y discutiendo qué doctrina marcaba una diferencia o qué doctrina no se predicaba en ninguna otra religión. Entonces hablaban de la encarnación y pues hay otras religiones que tienen sus dioses y que dicen que encarnaron, otros tienen dioses que dicen que resucitaron en la mitología griega, en los egipcios, y en muchos lugares tenían doctrinas, pues digamos que copias de la doctrina cristiana. Pero la gracia, encontraron ellos, después de su debate y su discusión, la gracia no se encontraba en ninguna otra. Era una doctrina única, especial, que marcaba la diferencia entre todas las demás sistemas de creencias religiosas. Y quiero decirte que la gracia es tan importante, es tan relevante, tiene un significado tan amplio, que decirles que en esta charla o en esta predicación vamos a ver todo acerca de la gracia o vamos a abarcar todo lo que la gracia abarca, no es posible. Pero sí vamos a ver un poquito, unos rayos de luz acerca de lo que significa la gracia y de lo que representa para nosotros los que hemos nacido de nuevo y los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y para comenzar quisiera decir algo, y es que para entender la gracia me gustaría aclarar lo que no es la gracia, y de esa manera podemos avanzar un poco más. Y algo que quiero dejar claro desde un comienzo es que la gracia no es de ninguna manera una licencia para el pecar. De ninguna manera es una licencia para hacer lo malo. De hecho, el apóstol Pablo lo decía: ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces es importante entender que no es una licencia para lo malo. Muchas personas predican este tema. Pero ¿sabe qué? Después de años de haber escuchado y de haber estudiado esto, me he dado cuenta que la doctrina de la gracia prueba el corazón del que la recibe. Porque cuando el corazón del que recibe esta doctrina y del que la lee es un corazón que está desviado,
es un corazón que está corrompido, la usa mal y hace daño. No porque la doctrina en sí sea mala, sino porque el corazón la pervierte y hace lo malo, creyendo que no va a haber consecuencias por su pecado. Y quiero que para comenzar miremos algunos textos bíblicos que nos van a ilustrar y algunas historias que nos van a aclarar un poco este tema. Me gustaría que fuéramos al libro de Juan, al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 17 en la Nueva Versión Internacional. Dice este verso: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Este texto me gustó para comenzar este tema porque marca una diferencia, marca un antes y un después. Y entonces vemos la ley y la gracia en un mismo pasaje. Y vemos cómo en Moisés fue dada la ley. Dios utilizó a Moisés y le dio una ley para que la promulgara al pueblo de Israel y para que vivieran bajo esa ley y intentaran cumplir esa ley. Pero en este tiempo, el Señor Jesucristo se ha manifestado como el Hijo de Dios, que se encarnó, que vivió entre los hombres, que tuvo una vida perfecta, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos, que ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre. Entonces vemos una diferencia en que nosotros como iglesia no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley de Moisés. Estamos bajo la gracia y la verdad que nos han llegado por medio de Jesucristo. Y para entender un poco más ese término gracia, resalto la palabra y les voy a mostrar acá un significado que es bien interesante. En el diccionario Strong nos dice que esa palabra gracia usada en este pasaje bíblico viene de la palabra griega charis, que significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, incluido gratitud. Tiene que ver con merecer, aprobación, aprobar, congraciar, donar, favor, gozo, gracia, gratitud y mérito. Y como definición menciona que es la gratuita e inmerecida aprobación de Dios hacia quienes no la merecen. Me parece poderoso el significado para entenderlo. Y esta primera parte que dice la influencia divina sobre el corazón me parece impactante. Porque de alguna manera el Señor envía su gracia a nuestros corazones y a través de esa gracia nos influencia hacia lo bueno. La gracia de Dios nos influencia hacia la santidad. La gracia de Dios nos influencia hacia apartarnos del pecado para vivir en su gracia. La gracia de Dios, como les decía al principio, ha sido malentendida por algunos que predican que por estar en la gracia pueden cometer toda clase de fechorías y de pecados y lo toman como una licencia para hacer lo malo. Y eso no es la gracia. Sabemos que somos justos y que somos hijos de Dios, que pecamos ocasionalmente, porque somos de carne y hueso, somos débiles. Pero la gracia es esa influencia divina ejercida en nuestro corazón que nos motiva a apartarnos del mal, que nos motiva a buscar al Señor con todo nuestro corazón.
Y me encanta su significado porque tiene que ver con aprobación. Y cuando hablo de aprobación es que tú, al haber creído en el Señor Jesucristo y al haber nacido de nuevo, eres aprobado por Dios. Ya no por cumplir una ley, sino por la fe, por haber creído en el Señor con todo tu corazón. Dice también que tiene que ver con favor, gozo, y esas dos palabras me llaman la atención. ¿Sabe por qué? Porque como cristianos, y lo digo porque he conocido muchos cristianos, y también me ha sucedido a mí, cuando no vivimos con esa influencia divina de la gracia en nosotros, no hay gozo en nosotros, no hay alegría en nuestra vida cristiana. Quiero que nos miremos hacia adentro y pensemos en esto. Tú como cristiano, ¿eres un cristiano gozoso? ¿Hay alegría en tu corazón? O cuando te miras al espejo del alma, te ves como un viejito religioso, lleno de normas y reglas, sin alegría y sin gozo. Porque la gracia le da la mano al gozo. Y vivir en la gracia es vivir con alegría en nuestro corazón. Y la definición me gusta. Es la gratuita e inmerecida aprobación de Dios hacia quienes no la merecen. Y partamos de un punto. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, merecemos la gracia de Dios. No la merecemos. No merecemos la aprobación de Dios. Gracia tiene que ver con aprobación. Gracia tiene que ver con gozo. Gracia tiene que ver con santidad. Pero cuando hablamos de aprobación, quiero dejar claro que ni siquiera el mejor cristiano que haya existido en el planeta Tierra merecía la aprobación de Dios. Ninguno. Ninguno de ustedes ni yo tampoco. La aprobación de Dios hacia nosotros viene cuando nosotros reconocemos y creemos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo somos aceptados por Dios. Cuando Dios ve que tú tienes fe en el Señor Jesucristo, Él ve a Cristo en ti. Él no te ve como tú y yo somos, en el sentido de que pecamos diariamente, sino que cuando Él te ve y hay una fe sincera en tu corazón, Él ve a su Hijo Jesús en ti y en mí. Pero para seguir entendiendo esto un poco más, los invito a que avancemos. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 11, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Jesús contó esta historia para ellos. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, se puso a orar consigo mismo así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No soy como los ladrones, los injustos, los que cometen el pecado de adulterio, ni tampoco como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que adquiero. En cambio, el cobrador de impuestos estaba de pie a cierta distancia. Cuando oró, ni siquiera levantó la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho para mostrar que estaba arrepentido y decía: Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que éste se fue a su casa aprobado por Dios, pero el otro no. Porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. ¿Qué tal la historia? Es una historia impresionante y quiero que la revisemos.
que la analicemos un poco. Porque para comenzar, el Señor Jesucristo, cuando dio esta historia, Él dijo que era para alguien específicamente. Vamos a ver el perfil de persona al que Jesús al que Jesús le quería decir esta historia. Dice que había unos que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Ese es el perfil de persona que no está viviendo la gracia. Quiero decirle algo. Es ese tipo de persona que creen que lo que ellos hacen es lo único que es bueno, que son perfectos, que todo lo hacen bien y que todos los demás están equivocados. Dice que había unos que creían que siempre hacían el bien y que menospreciaban a los demás. ¿Usted no se ha encontrado con alguno de esos personajes? Y si usted no se ha encontrado con alguno de esos personajes, cuídese de no ser uno de esos personajes. De esas personas que todo el tiempo te están dando consejos de lo que deben hacer los demás o de lo que debes hacer tú, porque él cree que todo lo hace bien y que puede aconsejar a todos los demás a que hagan las cosas como él las hace. También es ese tipo de personas que se creen perfectos, que no tienen errores. Y hay algo que es clave, y que son personas que menosprecian a los demás. Los menosprecian. Son personas que son demasiado seguras de sí mismas a un extremo. Quiero decirte algo. En otros escenarios yo hablo acerca de la importancia de tener autoestima, amor propio y de creer en sí mismo. Pero hay un exceso en el cual no podemos caer. Y cuando yo me siento seguro de mí mismo, pero menosprecio a los demás, ahí ya hay un problema. Cuando yo menosprecio a otro, no lo puedo ayudar, no le puedo agregar valor, no lo apruebo. Y acuérdese que la gracia tiene que ver con aprobación. Y cuando yo menosprecio a los otros, los estoy desaprobando. Y mire que en el versículo 10, ahí vemos resaltado al tipo de personas de las cuales el Señor Jesucristo nos habla en esta historia. Y es un fariseo y un cobrador de impuestos. Y cuando hablamos de gracia, no podemos hablar de títulos. Cuando hablamos de gracia, los títulos pierden valor. Porque Dios te acepta y te aprueba porque eres su hijo. Y ese es el único título valedero para ser aprobado por Dios. El fariseo era conocido como una persona rígida, cumplidora de la ley, que conocía la ley. Y el cobrador de impuestos era conocido como un traidor que se había vendido al imperio romano para cobrarle al pueblo de Dios. Y muchas veces clasificamos a las personas de esa manera. Fulano es bueno y sutano es malo. Y cuando hacemos ese tipo de clasificación, estamos haciendo juicios que no nos corresponde hacer a nosotros. Porque solamente Dios es el que conoce el corazón. Si en esta historia hubiera existido un tercero que hubiera observado al fariseo y hubiera observado al cobrador de impuestos, si hubiera visto al fariseo con su atuendo, con su expresión, con su oratoria para orar, hubiera pensado, uy no, este es un hombre espiritual, este es un hombre magnífico, cumplidor de la ley, no es adúltero,
no es ladrón, no es como ese otro cobrador de impuestos. Y es que mire ese cobrador de impuestos, esa cara de ladrón que tiene, esa cara de ampón. Es que mejor que ni entre al templo, qué vergüenza. Y muchas veces clasificamos a las personas por los títulos que tienen y eso no está bien. Porque la gracia tiene que ver con aprobación. Y si tú eres un hijo de Dios, así no tengas más títulos, quiero decirte algo. Eres muy valioso y eres aprobado por Dios. Y en esta historia, en la parte final, resalto en blanco lo que dice, porque el que se cree mucho será humillado, pero el que se humilla recibirá honor. La gracia de Dios tiene que ver con aprobación y tiene que ver con humildad. Un orgulloso y un altivo difícilmente pueden disfrutar de la gracia de Dios. Y la gracia también tiene que ver con nuestra actitud. Mire la actitud que tenía el cobrador de impuestos. Dice que estaba de pie a cierta distancia, lo que muestra humildad y respeto. Dice que ni siquiera levantó la vista al cielo, estaba humillado ante Dios. Y estaba mostrando arrepentimiento. La gracia de Dios tiene que ver con aprobación, con humildad y con arrepentimiento. Una persona que no se ha arrepentido de sus pecados no puede disfrutar esa gracia porque no ha cambiado su estilo de vida. No hay un deseo de cambio en su corazón. Cuando tú crees que ya no necesitas nada, hay un problema. Y este otro hombre, el fariseo, estaba en pie y oraba consigo mismo. Y le daba gracias a Dios porque no era como los demás. Ni un ladrón, ni un injusto, ni un adúltero, ni como ese cobrador de impuestos. Había una actitud diferente en ese fariseo. Una actitud de orgullo, una actitud de altivez. ¿Cómo es nuestra actitud? Porque eso habla mucho de si estamos o no en esa gracia. Y vamos a avanzar, vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Dice así: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No nos engañemos a nosotros mismos. El apóstol Juan lo dice claramente. Usted y yo no podemos afirmar que no tenemos pecado. Hay sectas que predican precisamente eso. Eres perfecto, estás completo, no necesitas arrepentirte de tus pecados, no necesitas hacer absolutamente nada. No. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que si afirmamos que no tenemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos engañando. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Somos aprobados por Dios a través de la fe en Jesucristo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos humillamos ante Dios. Pero no podemos decir que no tenemos pecado, porque nos estaríamos engañando y no tendríamos la verdad. Y quiero decirle algo, y que está escrito en este pasaje: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nunca pienses que Dios no te va a aceptar. Nunca pienses que porque has pecado, entonces no puedes ir ante el Señor
a confesarle tu pecado. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacerle entender a muchos. Pero ya no vayas a orar. ¿No te da vergüenza? Eres un cochino pecador. Mírate en un espejo, das asco. Eso es lo que el enemigo quiere que otros crean. Y dejan de orar, dejan de tener una comunión con el Señor, se alejan. Y muchas veces nosotros los creyentes alejamos también a las personas. Uy, no, ¿usted no supo lo que hizo? Uy, no, ese tipo yo no lo quiero volver a ver. Y muchas veces esa es nuestra actitud también hacia otros. Juzgamos a los demás como si nosotros nunca hubiéramos pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos engañemos. Vivir en la gracia no es afirmar que no tenemos pecado. Vivir en la gracia es reconocerlo con humildad y confesar nuestros pecados delante de Dios. Avancemos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 2. Dice: la ley era solo una imagen borrosa de las bendiciones que llegarían en el futuro. La ley no es la verdadera bendición porque exige a la gente que ofrezca los mismos sacrificios todos los años. Los que se acercan a ofrecer culto a Dios siguen ofreciendo esos sacrificios, pero la ley jamás puede hacerlos perfectos. Si la ley lo pudiera hacer, entonces ya estarían limpios. No se sentirían culpables de sus pecados y esos sacrificios ya hubieran dejado de ofrecerse. Este pasaje me llama la atención porque está mostrándonos que no podemos vivir bajo la ley porque no servirá, no funciona. Porque la ley nos muestra lo que está mal y es útil para mostrarnos lo que está mal, pero no nos ayuda a dejar de hacer lo malo. La ley te dice que el adulterio es malo, pero no te ayuda a dejar de ser adúltero. Mientras que la gracia, ese poder de Dios, esa influencia divina en tu corazón, sí te va a ayudar a dejar de ser un adúltero a través del Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Y mire que en el versículo 2 resaltó algo que dice: no se sentirían culpables de sus pecados. Y yo he tenido la oportunidad de dar consejería a varias personas y me he encontrado con que la culpa es algo que pesa en la espalda de muchos. Personas de todo tipo viven con culpa, con sentimientos de culpa que pesan, que amargan, que esclavizan y que destruyen a las personas. La culpa no te agrega valor. La culpa, cuando tú haces algo mal y sientes culpa porque sabes que hiciste algo malo, esa culpa es un termómetro, es un indicador de que algo está mal. Pero es solo eso. Y es para que tú avances y dejes de hacer lo malo. Que eso se obtiene a través de la gracia, que es esa influencia divina en el corazón que nos ayuda a avanzar. Pero muchos se quedan simplemente con el bombillo rojo. Ese bombillo rojo que alumbra es la culpa. Eso está mal, eso está mal. Y se quedan con el bombillo rojo. Y solo están pensando en eso. Y eso se queda permanentemente en sus vidas. Y aparece otro bombillo rojo. Y se llenan de bombillos rojos. Y eso afecta sus vidas. Porque son personas que viven sintiéndose culpables todo el tiempo. Y Dios no quiere hijos llenos de culpa. Dios quiere hijos llenos de gozo y de paz. Si tú eres un hijo de Dios que ha creído en el Señor Jesucristo y que ha nacido de nuevo, no te sientas ya culpable. Porque la culpa
solamente te indica que hay algo que está mal. Pero el propósito de Dios, al permitirnos sentir eso, es que podamos ir a Él, que podamos confesar nuestros pecados. Y Él, que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpia de pecado. Amén. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2, en la versión de las Américas. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces aquí resalto dos palabras en amarillo. Una es quitemos y la otra es fijemos. Entonces vamos a hacer el ejemplo de un cuadro. Entonces va a dar cuenta que este cuadro es el pecado. Tenemos que quitarlo según lo que dice el Señor en su palabra. ¿Pero para qué? ¿Para dejar el espacio vacío? No. Y tenemos que fijar un nuevo cuadro, que es el de la mirada en Jesús. Algunos viven su vida cristiana con el cuadro del pecado frente a sus ojos. Pecado, pecado, pecado. Todo es pecado. Cuidado que eso es pecado. Hable pasito que eso es pecado hablar duro. Y viven con culpa y pecado. Culpa y pecado. Y todos los días se ven en el espejo del pecado. Es que yo soy pecador. Es que yo no sirvo para nada. Es que yo soy un inútil. Es que yo siempre fallo en lo mismo. Yo siempre me tropiezo con la misma piedra. Yo lo único que hago es dar vueltas en un círculo, no avanzo. Porque tiene su mirada fija en el pecado, en la culpa, pecado, culpa. Y el Señor dice, quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado que nos hace caer tan fácilmente. Y el Señor quiere que nos fijemos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Compárate con Jesús, mírate en el espejo de Jesús, fijemos la mirada en Él. Y de esa manera experimentaremos la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Quitemos y fijemos. Quitemos nuestra mirada del pecado y fijemos nuestra mirada en el Señor Jesús. Avancemos. Romanos capítulo 3, del versículo del 21 al 25 en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Me gusta esta versión, como lo explica, porque hay una meta gloriosa establecida por Dios. Entonces Dios puso esa meta. Entonces vamos a imaginarnos que estamos en una casa o en tu casa, pero que el techo de tu casa no mide 2,20. Te vas a imaginar que el techo de tu casa mide 100 metros de alto. Entonces, cuando tú cumples la ley y observas la ley y te comportas de la manera más recta posible, de esos 100 metros de alto, alcanzas 10 metros de alto. La meta gloriosa puesta por Dios son 100 metros. Es un ejemplo.
y tú cumpliste la ley, alcanzaste 10 metros, no llegaste a la meta. Pero cuando tú aceptas lo que Jesucristo hizo por ti, cuando tú crees en Jesucristo con todo tu corazón, te lleva a los 100 metros y cumples la meta. No es por nuestras obras. La salvación no es por obras. Y eso lo creemos en esta iglesia y lo defenderemos con todo nuestro corazón. No es por obras. La salvación es por la fe en Jesucristo. Y esa fe es un turbo que te impulsa a esos 100 metros de altura. No hay nada más que te haga llegar a esa meta que la fe en Jesucristo. Espero que eso quede claro. Y dice, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Sabe quién pudo alcanzar esa meta? Dios mismo, a través de Jesucristo. Nadie más podía, solo Él. Y Él ya alcanzó la meta. Y Él nos lleva de la mano. Así que ánimo, podemos vivir en esa gracia. Somos aprobados por Dios, somos aceptados por Él, Él nos ama. Sí, podemos fallar, hemos fallado, podemos ir delante de Él a confesar nuestros pecados y Él nos limpia de toda maldad y nos lleva a esos 100 metros de altura para estar con el Padre en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Diga amén. Eso es una excelente noticia. O sea, créame que no hay una mejor noticia que esa. Créame que esta verdad que estamos compartiendo hoy es solo nuestra, de los cristianos, de los que hemos creído en la gracia, en la aprobación que recibimos por creer en Cristo Jesús. Vamos a seguir. Dice Romanos capítulo 3, versículo del 21 al 25. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Y mire esa palabra que resalto en blanco. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús. La gracia tiene que ver con lo que tú no mereces. La gracia tiene que ver con lo que yo no merezco. Yo trabajo en una organización hermosa, maravillosa. Pero si yo no cumplo lo que tengo que cumplir, no gano. Y lo mismo sucederá en tu trabajo. Si tú no cumples con los requisitos, no ganas. No te mereces el salario. Por eso es que la salvación no puede ser por obras. Porque entonces sería una deuda que Dios tendría con nosotros. Porque tú le podrías decir a Dios, es que yo trabajé y me esforcé por llegar a la meta de la salvación. Tú me debes a mí la salvación. Sería una deuda y no es una deuda. En el mundo estamos acostumbrados a que se recompense al que merece más, al que más ha hecho, al que más se ha esforzado. Así funcionan las cosas en este mundo. Y no es que eso esté mal. Solo que hay algo superior a la ley del hombre. Hay algo superior a la forma como el ser humano hace las cosas y es el sistema de Dios. Y el sistema de Dios opera diferente al nuestro. Porque acuérdese de la historia que contaba el Señor Jesucristo, de el hombre que era rico, que tenía sus bienes y sus tierras, y contrató a unos jornaleros para que trabajaran todo el día. Y les asignó un salario. Les dijo, bueno, ustedes van a trabajar todo el día, este es su salario.
Entonces vamos a colocar el ejemplo. Ustedes van a empezar a trabajar a partir de las 7 de la mañana. Este es su salario por trabajar hasta las 5:30 de la tarde. Entonces este hombre bueno fue, se tomó su tinto, leyó el periódico en su iPad, salió a las 10 de la mañana, vio por ahí gente desocupada y dijo, muchachos, vengan, ¿ustedes qué están haciendo? No, pues por aquí botando monedas, jugando. ¿Quieren trabajar? Sí, claro. Bueno, van a empezar a trabajar desde ya. Les voy a dar lo de un día de salario, son las 10 de la mañana, van a trabajar hasta las 5:30 de la tarde. Y este hombre fue, se sentó, empezó a revisar sus cuentas, almorzó y salió a las 3 de la tarde a tomar el sol. Y vio a otras personas por ahí sentadas sin hacer nada y necesitadas. Y les dijo, oiga, ¿ustedes qué están haciendo? No, aquí viendo llover porque no hay nada más que hacer. ¿Les gustaría trabajar? Sí, claro. Son las 3 de la tarde. Si trabajan de 3 a 5 de la tarde, les voy a dar lo de un día de salario. Uy, claro, por supuesto. Y cuando entraron a trabajar, los que habían entrado a las 7 de la mañana los vieron con rabia y le hicieron el reclamo al jefe. Y el jefe les contestó, ¿pero por qué me juzgan? ¿Por ser bueno? Yo hago lo que quiero con lo que es mío. Estoy parafraseando la historia, pero a lo que me quiero referir es a que la gracia tiene que ver con lo que no merecemos. Tú no mereces la gracia y yo tampoco, pero la tenemos. Y por eso tenemos que alabar y adorar al Señor. Porque si tuviéramos lo que mereciéramos, créanme que nos iría muy mal. ¿Cuántas veces hemos mentido, engañado? ¿Cuántas veces hemos dicho malas palabras, he tenido malos pensamientos? ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo? Incontables. Pero a través de la gracia del Señor Jesucristo recibimos lo que no merecemos. El sistema de Dios funciona distinto. Avancemos. Vamos a ir a Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. La gracia tiene que ver con misericordia. La gracia tiene que ver con aprobación. La gracia tiene que ver con humildad. La gracia tiene que ver con arrepentimiento. Y la gracia tiene que ver con misericordia. Y en esta carta se nos menciona que Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. ¿Y qué hizo esa misericordia de Dios en nosotros? Mire, hay 3 cosas que hizo. Primero, nos lavó. Dice, nos lavó quitando nuestros pecados, nos lavó de nuestros pecados. Estábamos llenos de pecado. Desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza, estábamos impregnados de pecado. Y dice, y nos dio un nuevo nacimiento. Nos lavó de nuestros pecados, o sea, los quitó. Nos dio un nuevo nacimiento. Y dice, y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Nos lavó de nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y nos da una vida nueva por el Espíritu Santo. En eso consiste también la gracia. En lo que Él nos da a nosotros, que es el perdón de nuestros pecados, un nuevo nacimiento, una nueva vida y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. En eso consiste la gracia. La gracia tiene que ver con misericordia y me gusta el significado de misericordia que quiero que lo veamos acá. Dice que la palabra misericordia en este texto viene de la palabra griega eleos, que es la manifestación externa de la compasión,
da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Me encanta esa definición. Parece súper completa, condensada, y quiero que la veamos un poquito más a fondo, porque es que mire, o sea, lo que nos está diciendo es que da por sentado la necesidad en aquel que la recibe. Tú y yo, amado, tenemos necesidad. Tenemos la necesidad de ser amados, tenemos la necesidad de ser aprobados, aceptados, tenemos la necesidad de ser salvados porque nacimos separados del Señor. Tenemos la necesidad de un Salvador. Y Dios tuvo misericordia de ti y de mí. ¿Sabes por qué? Porque Él tenía los recursos para suplir esa necesidad que nosotros tenemos o teníamos. Y al Él usar sus recursos para suplir mi necesidad y tu necesidad, a eso se le llama misericordia. Cuando tú ves a alguien que necesita algo que no tiene y que lo necesita y que esa persona reconoce que lo necesita y tú sí lo tienes, cuando tú se lo das, estás mostrando misericordia. En eso consiste la misericordia. Y la gracia tiene que ver con misericordia. Reconocer que lo necesitamos a Él. Reconocer que necesitamos un Salvador porque hemos estado perdidos en el pecado. Reconocer que necesitamos ser aceptados por Dios. Y eso solo se logra a través de Jesucristo. Por eso la gracia y la misericordia son a través de Jesucristo. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, Nueva Traducción Viviente. Pues Dios, que hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Este versículo dice demasiado, porque Cristo nunca pecó y fue la ofrenda por nuestro pecado. ¿Nosotros merecíamos a Cristo? No, porque nosotros sí habíamos pecado. El justo murió por los injustos. El santo murió por los pecadores. Él nunca pecó. Pero a través de ese sacrificio y a través de lo que Él hizo, si colocamos la fe en Él, podemos tener una relación correcta con Dios. Y con algunos que hablo, muchas veces me dicen, no, es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Eso de ir a una iglesia o de conectarme a un servicio, no, es a mi manera. Yo miro cómo hago, usted no se meta en mi vida. Me decían una vez, deje de meterse en mi vida, deje de darme consejos, yo miro cómo hago mis cosas. Bueno, pero aquí la palabra dice que hay una manera de tener una relación correcta con Dios y es por medio de Cristo. Y eso tiene que ver con gracia. Gracia tiene que ver con relación, con mi relación con Dios. Entonces gracia tiene que ver con aprobación. Gracia tiene que ver con humildad. Gracia tiene que ver con arrepentimiento. Gracia tiene que ver con misericordia. Gracia tiene que ver con relación. Puedo tener una relación correcta con Dios por la gracia que me ha sido dada a través de Jesucristo. Sigamos. Y mire lo que dice acá Lucas capítulo 15 versículo del 1 al 4. Dice, muchos cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los expertos de la ley empezaron a quejarse. Este hombre recibe bien a los pecadores y hasta come con ellos. Entonces Jesús les contó esta historia. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿Acaso no dejará solas a las otras 99 en el desierto para ir a buscar a la que se le ha perdido hasta encontrarla?
Cuando la encuentra, con gozo la pone sobre sus hombros y al llegar a casa llama a todos sus amigos y vecinos diciéndoles: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. Me encantan las historias porque con las historias podemos ampliar la visión. Les mencionaba la historia al principio del recaudador de impuestos y el fariseo, y ahora el Señor Jesús nos habla de una oveja. Una ovejita que, como que era una ovejita bien compleja, lo que llaman las ovejas negras. Y esta oveja se descarrió, se perdió. ¿Pero qué hizo el Señor? Pues que se pierda, ella verá. Aquí yo tengo 99. ¿Qué me voy a poner yo a preocuparme por una sola? Por rebelde, ojalá que le pase algo malo en el desierto o en los montes, porque las ovejas subían a los montes. Y el pastor que buscaba a la oveja tenía que subir al monte y traerla en sus brazos. Pues quiero decirle, mi querido hermano y hermana que me está escuchando, tenemos un pastor que cuida de sus ovejas y que cuando una de ellas se descarría, va a las montañas y con amor la toma en sus brazos y la trae de nuevo. Porque la gracia tiene que ver con amor. La gracia tiene que ver con perdón. La gracia tiene que ver con misericordia. La gracia tiene que ver con aprobación. La gracia tiene que ver con humildad. Y tenemos un pastor que es capaz de dejar a las 99 en el desierto para ir a buscar a la que está perdida. Y dice el versículo 7, les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida que por 99 personas buenas que no necesitan hacerlo. La gracia también tiene que ver con cambio. Si quieres vivir en la gracia de Dios, hay un cambio en tu vida. Se va a manifestar un cambio en ti. Yo no sé hace cuánto me escuchas, o hace cuánto escuchas las prédicas, o hace cuánto estás leyendo la Biblia y teniendo una relación con Dios, pero quiero decirte algo. Estoy completamente seguro que algo ha cambiado en tu corazón, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y te quiero hablar a ti que nunca había sido una iglesia, o que nunca había sido parte de una iglesia, había sido solamente a matrimonios, celebraciones, ceremonias, funerales, pero que nunca ibas regularmente a una iglesia. Quiero decirte algo, estoy seguro, porque la palabra de Dios lo dice, que algo ha cambiado en tu corazón, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que da fruto. Y quiero decirte a ti, a esa persona que tal vez no se congregaba permanentemente en una iglesia, tú ya tienes la gracia de Dios. Él ha cambiado tu corazón y Él ha puesto hambre y sed de Él en tu vida para que tú lo busques cada día más y te enamores cada día más de Él. Por eso la gracia tiene que ver con relación. Esa relación del pastor con esa oveja perdida, con esa oveja que prefirió irse sola a los montes y perderse en las montañas y andar en medio de peligros. Pues quiero decirte que el buen pastor, que es el Señor Jesucristo, ha ido hasta donde tú estás, hasta donde tú estabas, porque te ama. Y Él ofrendó su vida por amor, por obediencia a su Padre y por amor a nosotros. Y esa ofrenda de su vida se manifiesta en esto que tenemos aquí en la mesa, en el pan y en el vino. La gracia tiene que ver con el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nuestros pecados. La gracia tiene que ver el que el justo pagó por los injustos. La gracia tiene que ver en que el que era perfecto ocupó el lugar del que es imperfecto, el tuyo y el mío. Y por eso hoy podemos celebrar esta cena.
porque Él entregó su vida por amor. Y en eso consiste la gracia, en que Él lo dio todo. Él lo entregó todo. Él no dejó nada para Él mismo. Él lo entregó todo. Hay una película de los años 80 que se llama El banquete de Babette. Leí la historia, no he visto la película, pero la leí y me llamó mucho la atención. Porque era una mujer francesa que había sido perseguida en la guerra y llegó a un lugar lejano. No era conocida por nadie. Y una familia de creyentes la adopta y la pone a trabajar en un restaurante. Esta mujer recibe una herencia y se gasta toda su herencia en una cena. Esta mujer, en gratitud a la familia que la recogió y a los comensales que iban al restaurante, le dijo a ellos: miren, quiero que me dejen hacer algo por ustedes, porque ustedes me salvaron, ustedes me rescataron. Quiero que me dejen hacer algo por ustedes. Y ellos le dijeron: bueno, pues si quieres hacer algo, hazlo. Y es preparar una cena para ustedes. Ella se había ganado algo, le habían dado algo, era un premio muy grande, era mucho dinero, y ella había sido cocinera en un restaurante muy elegante en Francia. Y mandó a traer todos los ingredientes, y llegaban cajas y cajas de ingredientes y de comida y de comida. Y preparó una cena increíble. Y todos los comensales disfrutaron de esa cena. Y los dueños del restaurante, que era la familia que la había acogido, también pudieron disfrutar de esa cena deliciosa. Y todos le dijeron: bueno, ¿cuánto te debemos? Y ella dijo: nada. Yo quería preparar todo esto para ustedes. No cuesta nada. Se gastó todo lo que tenía en esa cena. El Señor Jesús lo dio todo por ti y por mí. Él tiene un banquete para nosotros. Y hoy podemos comer esta santa cena. Hoy podemos tomar del pan y hoy podemos tomar del vino, porque Él lo dio todo. Si Él no hubiera gastado todo lo que tenía, no podríamos tener esta oportunidad. Y en eso consiste la gracia, en que Él nos da todo sin que lo merezcamos. No merecemos nada, pero Él lo dio todo. Y eso se llama amor. Y esta cena tiene que ver con amor, porque Él dio todo de Él, todo, para que pudiéramos tomar este vino y este pan. Y en eso consiste la gracia de Dios. Entonces yo los invito para que hagamos una oración dándole gracias al Señor y podamos tomar estos elementos del vino y el pan. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta enseñanza que tú nos permites tener en el día de hoy. Quiero darte gracias por ayudarnos a entender un poco más lo que es que tú lo hayas dado todo sin que nosotros lo mereciéramos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque el justo pagó por los injustos. Y hoy, Señor, te damos gracias por esta cena. Te damos gracias por este vino y por este pan. Y hoy, Señor, lo tomamos, Señor, creyendo que tú lo diste todo por amor a nosotros y por obediencia a tu Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy tomamos de este pan, Señor, creyendo que representa tu cuerpo, Señor, y que nos transforma, nos sana, nos bendice, nos llena de ti.
Y hoy tomamos de esta copa, Señor, creyendo que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para lavarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. En el nombre de Jesús. Hoy tomamos de este pan y de este vino, Señor, creyendo en todo lo que tú hiciste por nosotros por gracia. No lo merecemos, pero lo tenemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, espero que esta enseñanza haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Personalmente en el mío llegó, espero que en el suyo también. Quiero darles las gracias por haberse conectado en esta transmisión, desearles que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde en esta semana y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y acuérdense, vivimos en la gracia de Dios y somos aprobados por Él. Dios los bendiga y Dios los guarde. Nos vemos hasta la próxima.